Si me preguntan a mí, yo sigo usando el mejor app de todo Puerto Rico, que es ATH Móvil. Y aquí van varias razones por las cuales la uso. Envía y recibes dinero al instante. No tienes que andar con efectivo. Pagas en un sinnúmero de negocios sin complicaciones. Y puedes aportar a causas y organizaciones sin fines de lucro. Sin duda, ATH Móvil es lo mejor que se han inventado. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy, sabes que estamos como que explorando muchos temas. Hemos hablado de la física, nos hemos ido a los deportes, nos hemos ido pues obviamente a lo que está pasando en el día a día con la política. Usualmente hacemos entrevistas, pero pues esto es un poco diferente, entrevistas / temas. En el día de hoy vamos a hablar de crisis. ¿Crisis? ¿A qué me refiero? No, de emergencia y qué hacer en una crisis, por lo menos aquí en Puerto Rico. Y hoy nos acompaña Ángel Crespo, ex bombero y ex director de manejo de emergencia, consultor de salud y seguridad. Ah, exacto, ¿viste? Porque, pues, ¿sabes? No me sabía muy bien el de esto, pero aquí estamos. Tranquilo. Gracias por darte la vuelta y por brindarme tu tiempo. Gracias a ti por recibirme aquí en este estudio. Te consumo a ti, consumo mucha gente buena que están haciendo comunicaciones de una manera espectacular aquí. Sé que colaboras con el Tony, colaboras con Rafael Lenín, un gran amigo. Claro. El Bori, y tener un café en mano y compartir Sí, contigo. papi, salud. Salud por eso, brother. Antes de empezar, este episodio es traído por Fuse Telecom, que subió el internet a las millas, internet sin problema. Gracias a Fuse. Ok, vamos a empezar, Ángel. Para la gente que no te conoce, obviamente ya dijiste los títulos y lo que haces, pero lo más simple posible, ¿qué es lo que tú hacías y qué estás haciendo ahora? Pues mira, yo soy un puertorriqueño como muchos del desarrollo promedio de nuestro país. Yo crecí en el pueblo de Yabucoa, en un barrio hermoso que se llama el barrio Jácanas. Soy producto de la escuela pública de Puerto Rico. En el año 94 salí sin una idea clara de lo que quería hacer en mi vida, pero en mi corazón la adrenalina de las emergencias, siempre desde pequeño. Yo aprendí a nadar siendo un niño y cuando yo estaba como en segundo grado, yo le salvé la vida a un niño que se estaba ahogando en un cuerpo de agua, en un río. Al niño y a su papá, con la ayuda de un tío mío, porque sabía lo que tenía que hacer. Me enseñaron eso a los 6, 7 años. Ya yo tenía cierta destreza y esa sensación de haber salvado esa vida sembró esa vocación en mí. Empiezo a estudiar en la UPR de Carolina, un grado asociado en tecnología de ingeniería mecánica, y ahí cuando empiezo a ver la parte de salud y seguridad y empiezo a estudiar electricidad a nivel básico, a nivel industrial, a ver lo que eran calderas y todo ese tipo de cosas, como que empiezo a tener ese acercamiento. Mi madre fue una enfermera, que en cierto sentido fue una enfermera ocupacional, trabajó en la Union Carbide, que es una compañía que bregaba con grafito, bien peligrosa, y mi papá trabajó en la industria farmacéutica. Así que en mi casa, la salud y la seguridad, por ejemplo, si yo agarraba un cuchillo, mira, el cuchillo no se agarra de esa manera y tiene que estar bien afilado porque hacen menos esfuerzo. Entonces, de toda esa vuelta, para cerrar, en el año 97, en mi barrio había un señor que en paz descanse, le decíamos Colito Abreu. Él era un teniente del cuerpo bombero, y él era un señor alto, de ojos verdes, un tipo bien elegante con su uniforme. Yo lo admiraba mucho y él fue mi influencia. Entonces ahí yo entro a los bomberos, empiezo mi carrera, sigo estudiando y logré, gracias al Señor, evolucionar en la carrera de bombero. Fui inspector, me comisioné como teniente, hice mil cosas, me convierto en jefe del cuerpo bombero para ya aterrizar aquí. Y el cuatrenio en el que yo me convierto en jefe del cuerpo de bomberos, que soy de los pocos bomberos del sistema que me dieron esa confianza de dirigirlo, también me convierto en el director de manejo de emergencias estatal. Cierro ese ciclo público de mi vida en enero del 17, y hoy en día pues soy un consultor independiente. Trabajo en Estados Unidos, represento algunas empresas en nuestro mercado en este campo de protección de incendios, pero lo más que hago es la consultoría en lo que es el concepto amplio de manejo de emergencia, y ese soy yo, Ángel Crespo. Brutal. Y te pregunto, con toda ignorancia de la vida, ¿qué hace un bombero en Puerto Rico y cuán necesarios son? Porque pues obviamente de chiquito en las películas uno dice, pues los bomberos apagan fuego, o los terremotos, o sacan el gatito del árbol, o lo sacan del elevador. Así es. ¿Sabes? ¿Cuán importante es un bombero y qué es lo que cumple ese trabajo? Pues mira, el trabajo de bombero, la carrera, la vocación, el llamado de ser un bombero, no es otra cosa que ese servidor público
que protege contra los incendios a la comunidad inicialmente y que apaga fuego. En Puerto Rico, como todo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia receta, nuestra propia manera de hacer las cosas. Tiene una historia fascinante. Los bomberos empezaron en diferentes ciudades de Puerto Rico, pero nuestro ADN viene de Ponce. Esto es un tema para el boricuazo un día. Ponce fue destruido en 2 ocasiones distintas por grandes fuegos y hubo dentro de 2 organizaciones viejas de los bomberos, un gobernador español, Miguel de la Torre, crea la estructura de los bomberos obligatorio para que con cubetas y herramientas la gente protegiera la ciudad. De ahí surge el fuego del Polvorín, 25 de enero de 1898. Un almacén de pólvora del ejército de Estados Unidos está a punto de reventar. Dicen que fue que una vaca le dio una pata a un quinqué en un almacén de heno. Y entonces hay un grupo de bomberos que estaban allí y no se atrevían a entrar a hacer su trabajo porque un rótulo en inglés que decía do not trespass, o sea que tú no puedes entrar en una base militar sin permiso. Entonces un civil, Rafael Rivera Abril, le dice no, vamos a entrar por el otro lado, ese fuego hay que apagarlo porque nuestra ciudad ha sido destruida varias veces. Ellos apagan el fuego, los meten presos después que apagan el fuego porque violaron la ley de entrar. Los bomberos, la gente de Ponce salió con unas antorchas y piden que los liberen. Los liberan y les construyeron unas casas, que en Ponce está la calle 25 de enero, unas casas rojo y negra, igual que el parque de bomba, y empieza esa historia. De ahí al año 42, un bombero ponceño, Raúl Gándara Cartagena, organiza el Insular Fire Service. Todavía no estaba el Estado Libre Asociado, dije que esto está de todo el boricuazo. Y entonces se crea la estructura de los bomberos estatales. Nosotros somos de las pocas jurisdicciones del mundo, y particularmente en Estados Unidos, que el cuerpo de bomberos es completamente estatal. Típicamente los bomberos, por ejemplo, New York City Fire Department, el alcalde, en otras palabras, es el administrador del cuerpo de bomberos en Nueva York. Igual en Chicago, igual en Los Ángeles, Miami-Dade, pues es un county. Entonces en Puerto Rico, el bombero puertorriqueño, a través de 95 estaciones, es ese héroe anónimo que mientras despedimos el año, mientras estamos en la residencia Bad Bunny, mientras estamos donde sea, él está lejos de la casa de su familia y está dispuesto a montarse en un camión, en algunas ocasiones solo, para enfrentarse a incendios, explosiones, derrames de materiales peligrosos. Y yo tuve la dicha de vestir ese uniforme por 20 años. Wow. Y la diferencia es que todos los bomberos, para ver que si entendí, todos los bomberos están en una base y pues responden a cualquier pueblo. En gran medida sí, o esa es la parte, fíjate, esta es la palabra base, una palabra importante. A nivel de base, esa es la parte más grande de los bomberos, la parte de extinción de incendios. Sin embargo, es una carrera bien diversa y es bien interesante. Los bomberos en Puerto Rico nos graduamos de la academia como bombero nivel 1 y bombero nivel 2. Eso es un asunto técnico, pero vale la pena decirlo, porque el bombero puertorriqueño tiene que aprender a guiar el camión desde que se gradúa de la academia. En Estados Unidos, el bombero primero comienza como bombero nivel 1 y le toma casi 5 años agenciarse los adiestramientos y lograr ser un operador de camión, que será un bombero nivel 2. Aquí por la necesidad tenemos que aprender desde el principio. Entonces, eso es lo que es el bombero, pero los bomberos tienen una división de educación a la comunidad para la parte de prevención de incendios. Los bomberos investigamos incendios y explosiones. También los bomberos tenemos un componente muy importante en la parte de los permisos, que es toda una ciencia. Los permisos de construcción, los estándares, así que ahí están los inspectores del negociado de prevención de incendios. Es una carrera donde estabas hablando de que estaba ahorita anteriormente trabajando durante el día de hoy con física. Pues los bomberos tenemos que entender la física de Isaac Newton full, porque nosotros trabajamos con fuerza centrífuga, con bombas, por eso nos llaman bomberos, porque el camión tiene una bomba. El bombero tiene que saber cuánto caudal de agua tiene disponible, tiene que computar rápidamente área cúbica o área cuadrada de un lugar, tenemos que conocer las leyes de transferencia de calor. También, pues, aunque no todos los bomberos en Puerto Rico son paramédicos, a diferencia de Estados Unidos, el bombero en Puerto Rico tiene que ser un first responder médico, tiene que tener por lo menos 40 horas de adiestramiento básico en estas áreas. Así que es un trabajo interesantísimo y de verdad que qué bueno que estamos hablando con ese nivel de profundidad en la parte técnica. Quizás jóvenes o personas que nos escuchan se entusiasman por la carrera de bombero. No, y claro, yo tengo una amiga que vive en Houston. Y ella, yo creo que, no sé si, y corrígeme porque como no entiendo muy bien la carrera. Seguro. Ella, yo creo que es first responder
y la están obligando a ser paramédica. Porque si quiere ser first responder, tiene que tener, si quiere ese título, tiene que estudiar ser paramédico. Eso Aquí no. Es diferente porque la parte médica, lo que se llama el cuidado médico prehospitalario, que son los paramédicos, tienen un origen en el Departamento de Salud y es una agencia mucho más joven que los bomberos. Los bomberos, como te digo, venimos de tiempos de España. Y luego nos organizamos en el año 42, como muchas de las agencias del gobierno. El Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal se organiza en el año 1969. Si te das cuenta, son casi 40 o 30 y pico de años después dentro del Departamento de Salud. Y aunque responden a emergencias, se mantiene separado. En Estados Unidos, lo que le pasa a tu amiga es que en los años 70, la ciudad de Chicago incorpora la función médica prehospitalaria dentro de los bomberos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Chicago, al igual que Puerto Rico como jurisdicción, tiene casi 100 estaciones y tiene una infraestructura. Alguien tuvo esa visión. Cuando implementaron el modelo por primera vez, tuvieron algunos problemas, lo desarticularon y luego en los 80 y los 90 moldearon mejor esa estructura y eso se ha vuelto un sistema muy funcional, muy bueno. Entonces, Nueva York, todo. Estados Unidos, el 94% de los bomberos de la nación tienen la función médica prehospitalaria y lo que le está pasando a ella no es raro, es la tendencia. Si tú estás en la vuelta de emergencia de bomberos y ese tipo de cosas, las ciudades y las diferentes jurisdicciones están moviéndolo para que hagan todas esas funciones de respuesta y eso es parte de lo que se está viviendo en nuestra industria. Qué interesante. Y entonces, ahora mismo Puerto Rico, creo que yo en mi memoria, que estamos hablando de esto un poco fuera del aire, pero creo que es necesario para contexto y para prepararnos para crisis futuras o alguna emergencia que tengamos como pueblo. Yo sé que chiquito hablaron mucho de Hugo. Hablaron también... Estamos yendo bien retro, me gusta esto. Sí. También creo que hubo una explosión en Puerto Vidal. Sí, y también sé que... Esta la viví yo y me acuerdo vivamente. Yo estaba en cuarto año, la explosión de allí, de lo del gas. Capeco. De la de Capeco. Caribbean Petroleum Corporation. Eso fue para mí, yo lo tengo de que vivo. ¿Recuerdas todo eso? Y nada. Por lo menos has escuchado hablar de eso. Y obviamente, María, terremotos. ¿Y pandemia es un tipo de crisis o no? Sí, es una emergencia de salud pública. La pandemia es cuando una... Pero, o sea, cae en lo de los bomberos también, ¿verdad? Correcto. La diferencia es que las pandemias y las epidemias se manejan dentro de los sistemas de salud pública utilizando los mismos lineamientos del Sistema Nacional de Manejo de Incidentes. Pero al final del día son emergencias y conlleva acción antes, durante y después. Ok, entonces, dicho eso, ¿qué cosas... tú trabajando en ese puesto y ahora lo que haces, ¿qué cosas el Puerto Rico aprendió bajo cada incidente? ¿O cómo nos pusimos mejor? ¿O cómo nos preparamos mejor pasando esos incidentes? ¿O qué cosas sucedieron mientras estaban pasando todos esos incidentes? Mira, acabas de dar al traste trayendo, ¿verdad? Incidentes que algunos de ellos vienen de los años 80. Ajá. Y esa década del año 80 es bien importante para entender lo que estamos viviendo al día de hoy. Por ejemplo. Y mala mía que te interrumpa, pero mientras más referencias y más datos, o sea, tenemos aquí todo el tiempo, pero mientras más específico sea, mejor. Sí, mira, hubo un lapso de tiempo. El huracán más poderoso registrado en Puerto Rico antes del huracán María ocurrió cuando mi abuelo, a quien yo enterramos hace un año con 91, 92 años, no había nacido. Wow. En 1928 ocurre San Felipe II, un huracán categoría 5. Desde ahí, en los 60 creo que ocurrió uno que se llamó Santa Clara y fue un huracán mucho más débil. Y no es hasta 1989 que ocurre Hugo. O sea que hubo una o dos generaciones de puertorriqueños que no vivieron huracanes. Y esto es bien interesante porque el Puerto Rico de 1989 es bien diferente al Puerto Rico de 1960 y muy distinto al de 1928. La operación manos a la obra, el Puerto Rico moderno en el que hoy día vivimos, no era de esa manera. Entonces,
Antes de que ocurriera Hugo, en Puerto Rico pasó una tormenta que casi nadie recuerda, que se llama la tormenta Isabel. Esto fue en octubre del 1985. Yo tendría 9 años, yo hoy en día tengo 48. Yo recuerdo eso, mano, como si fuera la semana pasada, porque eso fue tan impactante. Isabel no hizo absolutamente nada aquí, pero dejó grandes cantidades de humedad y detrás vino una vaguada. Las vaguadas son bien peligrosas porque tú ves que por días está todo nublado y hasta se siente la temperatura fresca porque eso se deposita en las capas altas de la atmósfera. Entonces el sol le está dando a esa humedad allá arriba bien alta y eso es lo que está es condensándose. Y cuando eso llueve, como dice un amigo mío del campo, llueve arramado mucho. Y entonces esa lluvia trajeron 29 pulgadas, más o menos. Sería interesante hacer el dato. Tú le preguntas hoy en día a inteligencia artificial o puedes hacer un cómputo. ¿Cuántos son 29 pulgadas de lluvia en las millas cuadradas de un área determinada de la isla? Y te va a decir cuántos lagos o cuántos millones de galones de agua es o litros. Cayó todo eso, que es el promedio de lluvia de básicamente un año, cayó en 24 horas. Entonces, en Ponce había una comunidad que se llamaba Mamelle, y esto es en un barrio de la montaña, y esas casas las siguieron acomodando ahí sin permisos formales de construcción, y ocurrió lo que se conoce como un deslave, y murieron más de 100 personas sepultadas ahí. Las imágenes eran horribles. Hay un fotógrafo puertorriqueño que se llama Francisco López, le dicen Paquito. Ese tipo es una leyenda. Ese señor fue fotógrafo de la Fania, mano. Ese señor fotografió a Héctor Lavoe y Willy Colón cuando estaban en su peak y viajó a África con Fania. Pues ese señor está en Puerto Rico, boricua, y él fue fotógrafo del gobernador Rafael Hernández Colón. Y cuando ocurre eso, Heriberto Acevedo, a quien le envío un fuerte saludo, está vivo, era el director de la Defensa Civil, descubren que el río Coamo, tú sabes, cuando tú vas en la PR-52 hacia Ponce, de acá de San Juan, hay una salida que es restaurantes de comida rápida, el Mesón, y eso que le llaman el Oasis en Santa Isabel. Es una parada obligatoria. Cuando tú viajas de road trip, hay bares, hay restaurantes. Un poquito más adelante de eso hacia Ponce, tú vas a ver que hay una represa. Ajá. Y se ve como un lago. Ese es el río Coamo. Eso se rompió y eso se llevó a la autopista y más de 15 vehículos de motor se fueron por ahí para abajo. De hecho, cuando el río rompe la carretera, es un bombero, se lo lleva el río. Venía de trabajar de Río Piedra, el turno de por la noche, y él no vio y se lo llevó. Él logra romper el cristal y regresa herido. Y él se para en la carretera a hacerle a los carros que no pasen porque se los va a llevar el río. Y entonces él contó más de 10 o 12 carros porque pensaban que era un loco en la calle o alguien que les quiere hacer daño, hasta que un gruero y una patrulla de la policía le hacen caso, la atraviesan. Eso fue una tragedia. Entonces, ese tipo de incidentes han marcado nuestra historia y han ido creando conciencia. En ese mismo término gubernamental llega entonces otros 2 grandes incidentes. El fuego del Dupont Plaza, que fue un fuego en lo que hoy es el Hotel Marriott, no había código de incendio, eso fue otra tragedia que murieron casi 100 personas. Y eso fue en el 86. Y en el 89 llega el huracán Hugo. Y hay un video, mano, que tu audiencia lo puede buscar, está en YouTube. Lo vamos a poner de referencia, Hugo. Lo vamos a poner. Vas a ver al gobernador Rafael Hernández Colón con una ropa como de fatiga, un teléfono como color beige de la Puerto Rico Telephone Company, y el caballero que está al lado de él de bigote es Heriberto Acevedo, su director de Defensa Civil, que hoy él sería el director de manejo de emergencia. Y entonces, eso fue una recomendación de Epifanio Jiménez. Yo acabo de lanzar un libro que se llama Emergencias y Desastres, una guía práctica para desarrollar tu plan de emergencia, y está dedicado a EPI. EPI le dice a Heriberto y a Hernández Colón, vamos a activar el Emergency Broadcast System. Las alertas que tenemos hoy en el teléfono. El EBS, ¿verdad? Era EBS antes, ahora le llaman EAS, Emergency Alert System. Que tú puedes, ¿verdad? Prenderlo y apagarlo en el iPhone, ¿verdad? Correcto. Y la gente no debe apagar eso, mano, porque esas alertas son bien valiosas. Entonces, ahora las prenden que si cuando se pierde a alguien, cuando secuestran a una mujer. Ajá. Pero en aquella época, algo así, un niño, con la alerta Amber, todo eso está ahí. Hoy en día eso se llama el IPOS. Ya. IPOS es Integrated Public Alert Warning System. Eso era un sueño para nosotros en los 80. Poder alguien activar y un botón y ya, mira, by the way, está pasando esto. Pana mío, los billboards de la carretera, si está ocurriendo algo como eso, tú puedes poner ahora mismo real time fotos. Secuestraron a este niño y solo ve el país.
Pues en aquel momento el EBS lo activaron porque vino ese primer huracán, aunque fue un huracán categoría 3 y afectó mayormente el este y el noreste de la isla, no fue como María que nos barrió a todos. No obstante, fueron momentos que fueron desarrollando, como bien me preguntaste, oye Crespo, ¿cómo hemos ido mejorando? Definitivamente hemos evolucionado porque desde ese momento la explosión de Humberto Vidal, que eso fue en el 96 y ya Epifanio Jiménez era el director de la Defensa Civil, Epi tuvo una gran visión y le lleva a la legislatura y al gobernador en aquel entonces le dice, mira, la defensa civil es un concepto comunitario que nos ha servido más o menos bien y eso viene de las entrañas del ejército de los Estados Unidos. Pero el sistema federal ha evolucionado al Federal Emergency Management Agency, FEMA. FEMA se crea en virtud de una orden ejecutiva en el 79, el presidente Jimmy Carter, y se crea todo este andamiaje de mitigación, respuesta, recuperación, fondos, programas de ayuda para la gente, préstamos para que se recuperen, seguro de inundaciones. Y entonces él convence a la Asamblea Legislativa y cambiamos aquel concepto de la defensa civil a lo que es la Agencia para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Esta es una historia, mano, fascinante, es un mundo de coordinación y la comunidad, en la medida que entiende y abraza este concepto, se vuelve en un ejército, porque si tú preparas tu plan de emergencias bien en tu casa, tú vas a estar tranquilo de que hiciste lo mejor para protegerte a ti y a tu familia, pero puedes proteger a tu vecino y tu vecino al otro vecino, y cuando vienes a ver, es una unión bien bonita, que orgánicamente el pueblo de Puerto Rico se autoconvoca y lo hace, pero esto es un tema, mano, súper chévere y hemos avanzado mucho, diría yo. Ya, entonces ahora mismo, ¿cómo tú crees que la gente... Porque hay como un PTSD todavía, estamos un poco sensibles con lo que es María y la pandemia y los terremotos porque fueron relativamente hace poco. Y creo que, y con lo que me estabas diciendo que me sorprendió, que es como hay un patrón de cada 20 años, cada 2 décadas hay un huracán bien fuerte. Y ese patrón está achicándose. Pues Irma y María estuvieron ahí uno detrás del otro y en los últimos 5 o 6 años, como tú dices, ese estrés postraumático lo tenemos porque después tuvimos a Fiona y a Ernesto, que aunque no fueron categoría 5, ya hemos tenido otros sistemas que nos han impactado directamente. Así que Dios nos cuide. Podemos seguir siendo impactados por mucho menos tiempo que cada 20 años. Y ahora mismo... estamos, de alguna manera u otra, ya sabemos cómo poder prepararnos, o esa es la razón por el libro. Esa es la razón del libro. Mira, en ese libro yo básicamente, y antes de entrar en cómo es el libro, te explico qué me llevó a hacerlo. Por primera vez yo estoy contando una historia mía muy personal y entendí que abrir las puertas de esa historia de mi vida podría impactar la vida de otros porque, como muchos puertorriqueños, yo soy un paciente diabético tipo 2. Entonces, cuando viene el huracán María particularmente, yo estoy reinventándome. Yo era un bombero y fui un funcionario público, así que yo empiezo a montar mi oficina de consultoría, empiezo a ganar clientes para hacer precisamente esto, prepararle planes, consultoría, capacitación. Viene el huracán y el hecho de que yo soy un respondedor de emergencia no me convierte en alguien superior que otra persona. Soy un ser humano, que quizás, pues, ¿verdad? En nuestro ADN nos atrevemos a entrar a lugares peligrosos, pero al final del día tenemos las mismas limitaciones que una persona. Entonces, yo no tenía un generador eléctrico, yo postergué eso. Así que en mi preparación familiar, que no la tenía por escrita, tuve algunos aciertos. Agua suficiente para tomar siempre tuve con mi familia, tuvimos alimentos. Mi tratamiento yo lo tenía para un poco más de un mes, así que en aquel momento yo pensé que eso no estaba mal, pero cuando esto me pega, me veo sin energía. Algo que yo he aprendido es que si mi esposa y mis hijos están felices, yo voy a estar feliz. Pero si ellos están incómodos, yo no la voy a pasar bien. Entonces, empiezo a recibir todos esos golpes y yo caigo en un estado de negación. Y yo dije, pa'l cara, eso de diabetes, y yo soy un macho alfa, yo tengo 40 años, yo puedo con eso. Y entonces dejé de tomar mis medicamentos porque se me agotaron. Y me fui al garete. Cuando pasan 18 meses, me doy cuenta que por primera vez en mi vida mis pantalones no me cerraban. Yo nunca había cambiado de talla de pantalón. Mi constitución física ha sido así. Yo siempre me he mantenido en buena forma por mi trabajo. Compré un pantalón más grande por primera vez. Bueno, como tengo 40 años y estoy entrando en edad, pues será eso. Estaba en negación, mano. Tenía mi azúcar fuera de control. Y
Un año y medio después, cuando regreso a los laboratorios, tengo mi hemoglobina glicosilada en 11. Esos son niveles de que te tienen que meter en el hospital. Y mis triglicéridos, que eso es una grasa malísima que tenemos en la sangre, en las arterias, que si tú tienes los triglicéridos en 200, ya debes hacer ajustes. Yo los tenía en 1736. Oh. Entonces, por poco me hospitalizan. Eso te puede dar pancreatitis. Y después de pancreatitis pueden pasar cosas peores todavía. Entonces yo regreso con el rabito entre las patas a donde el médico, rogándole que me atendiera, porque en Puerto Rico tú conseguir un buen endocrinólogo es complicado. Mi doctor, gracias a Dios, me abrió las puertas de la oficina de emergencia porque me atendió de un día para el otro. Y ahí hago un compromiso conmigo mismo y empiezo a no solamente retomar buenos hábitos para mi salud, sino a organizar mi plan. Y entonces descubro que no veía una guía que me permitiera, una guía comprensiva. Para la industria la encontraba, pero para el hogar, o sea, ¿cómo se le habla al ciudadano de habla hispana y al puertorriqueño? Entonces, cuando empiezo a hacer toda mi investigación, descubro un método donde a través de gráfica y de una manera sencilla, explicarle a la gente cómo conectar un tanque de gas propano, cómo hacerle una prueba para evitar que haya una fuga, cuántos detectores tú necesitas en tu casa, detector de humo, monóxido, gas propano, extintores, cómo usar las escaleras. Pero más allá de eso, cómo empezar a hacer tu plan, algo tan básico como ¿por qué estás escribiendo un plan de emergencia? ¿Qué es lo que te interesa proteger? Bueno, pues tu vida, la de tu familia. Y ahí va, ¿dónde está mi casa? ¿Es un área inundable? ¿Es un área que el suelo es propenso a licuación en un sismo? ¿Estoy en una costa? Entonces, toda esa información técnica empecé a encontrar una manera accesible, empiezo a organizarlo, de ahí escribo el libro. Y del libro yo dije, estamos en otros tiempos, vamos a agregarle algunos elementos, mano. Entonces le puse este código QR Code aquí que te permite ir a 11 videos conmigo, donde es como si fuera un masterclass de cómo expandir lo que estás leyendo. Qué brutal. Y entonces, cuando ya llegas al core del libro, ¿verdad? La parte más fuerte, que es cuando vas a escribir tu plan de emergencia, pongo otro código QR Code que te lleva a un cuaderno. Y lo puedes descargar en el teléfono, en la computadora. Y entonces es una plantilla para hacer tu plan de emergencia. En otras palabras, vas leyendo el libro y puedes empezar a llenar tu plan. El plan no se llena en un día, es un proceso poco a poco. Y la ventaja de tú tener un plan escrito y ordenado como este es que te va a permitir invertir lo necesario o tal vez reorganizar cosas que ya tienes, porque cuando te llaman por un huracán, la gente va a vaciar el góndola al supermercado, gastas de más. Y mano, por ahí es que empezó todo y aquí estamos con este proyecto tan importante. Sí, yo creo que hace poco yo estaba discutiendo eso mismo, que era una conversación de barra. O sea, éramos 2 o 3 amigos y con mano ahora muy mismo... buenas conversaciones sí, se dan ahí. tú sabes. Y ya llevamos un par de cervezas y estábamos diciéndonos, mano, si ahora mismo, porque eso fue para lo de que Trump había dicho que, o sea, son unos misiles para no sé dónde, qué sé yo, y nosotros, papi, sí, cuando, las bases nucleares. Cuando le metieron caña a las bases nucleares de Irán. Ajá, y nosotros leyendo eso a las 11 de la noche con 3 palos encima, cabrón, ya, la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Entonces, pues yo dije, mano, si ahora mismo el mundo entero se acaba y Puerto Rico no se ha dado cuenta, pero sigue operando, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Y obviamente ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y obviamente estoy exagerando, pero yo creo que me di cuenta ahí que las prioridades de todo el mundo son diferentes. Unos dijeron, no, yo iría a una gasolinera. Otro dijo, no, papi, yo voy a un Costco o un Sam's. No, papi, yo busco a mi familia. No, yo voy a un sitio de agua, donde haya agua potable. ¿Sabes? En esos casos así que... O sea, que tú con tus panas, con 3 o 4 cervezas encima, empiezan a analizar esto. Which is not bad, ¿verdad? Porque el alcohol es un lubricante social que saca inhibiciones, ¿no? Entonces, claro, es interesante escuchar esta conversación. Por eso digo, ven acá, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde jala cuál? Y usualmente, ¿qué es lo más común que el ciudadano común hace erróneamente? Pues mira, precisamente no estar organizado de antemano y no tener un plan por escrito. Porque cuando tú tienes un plan por escrito, yo digo que el plan de emergencias tú tienes que escribirlo buscando tu felicidad. Y quizás suena trillado o como que cursi, pero es que yo observo que cuando mucha gente ve situaciones como la que viste, ¿no? Un asunto geopolítico mundial, se asustan y entonces cuando tú partes del miedo, ¿verdad? Del temor,
pues no vas a actuar de la mejor modo. Entonces, si de antemano tú empiezas a tener esta conversación al menos 2 veces al año con tu familia, con una buena guía y haces un análisis de riesgo, ¿cuáles son todos los tipos de riesgos que existen? Yo siempre que analizo riesgos para Puerto Rico, utilizo 51 tipos de riesgos que se dividen en el origen o los tipos de origen de cada uno. Riesgos naturales, ahí están los huracanes, los sismos, las inundaciones, tormentas eléctricas, tornados. Ya cuando nos vamos a lo tecnológico incidental, lo que hablamos ahorita, CAPEC, una explosión, fuego en tu casa, un derrame de materiales peligrosos, apagones. Y entonces el man-made emergency, que es la emergencia cuando hay terrorismo, ataque de tirador activo, cuando hay la intención criminal de hacer algo malo, ¿no? Entonces tú primero planteas, ok, en el lugar donde yo estoy, ¿qué probabilidad hay de que venga un huracán? Pues si nos vamos del 1 al 10, 10 siendo lo más alto, pues eso va color rojo en 10. Si nos vamos sismo, bueno, Puerto Rico es sísmicamente activo. Yo creo que antes de ayer hubo uno. Pero, o sea, en RD, pero aquí se sintió. Correcto. Porque estamos en un área sísmicamente activa. Entonces tú le vas dando, y en el libro te llevo a eso, le vas dando rango con números. Y ya una vez tú vas usando tu criterio y esos parámetros, viene lo que me dijiste, las prioridades de los que estábamos dándonos la cerveza ese día, uno decía esto, el otro decía lo otro. Entonces tú estás partiendo de una base cuantitativa. No, esto ya yo lo analicé. Entonces, el plan de emergencia, como te digo, tienes que buscar la felicidad. Escribir tu plan de emergencia con un punto de vista optimista. Oye, como yo estoy haciendo esto en un día que no hay una emergencia, yo estoy pensando con la cabeza fría. ¿Cuántos galones de agua yo necesito? En el libro hay un capítulo para eso. Por ejemplo, en mi casa somos 5 personas y un perro. El perro cuenta dentro del plan de emergencia porque es una vida que está bajo mi cargo. Gracias a Dios, un perro salchicha así chiquitito que lo que se come es media tacita de comida diaria, ya es adulto, y agua no toma tanta, aunque en la época de calor estamos más atentos. Pero al final del día, yo tengo que garantizar 1 galón de agua por persona para asuntos de desastres. ¿Por cuántos días? Bueno, pues, ¿qué me dice a mí mi lógica? Durante María, a mi casa no llegó el agua en casi 2 meses porque en Coamo, que es donde yo resido, hubo una avería importante. Así que mi cisterna de 600 galones más 15 candungos de esos de 5 galones que se usan en los water coolers que yo tenía fueron suficientes. Ya 6 o 7 días después del huracán, habilitaron unos oasis y yo estratégicamente iba con mi pick-up, buscaba un poco más de agua, rendía la que tenía arriba y con esa pues bajábamos baños y demás. Partiendo de mi experiencia, pues ya yo sé. Entonces, lo importante en esto es que antes de que ocurra una emergencia, tú preveas qué necesidades puedes tener, porque el error más común es salir a tratar de conseguir agua embotellada ese día. Si no la tienes de antemano, va a escasear. Entonces, ¿cómo tú creas un circuito, una lógica de inventario de cada cuánto tiempo esa agua te dura donde la tengas? No la tengas donde le dé el sol porque se va a dañar. Tengan un lugar que no le dé directamente la luz solar, y entonces esa agua tú la vas consumiendo. Y entonces lo mismo con los alimentos perecederos. No te gastes 1,000 pesos, dijiste ahorita Costco, para tener un montón de latas en tu casa y que no las consumas, porque se van a echar a perder. Por lo tanto, si puedes comprar, entonces tu presupuesto, qué cantidad. Y entonces vas si compraste pollo enlatado, oye, de vez en cuando te haces una pastita, le tiras el pollo encima, te lo comes y vas refrescando tu inventario. Sí, sí. Es parte de los errores más comunes. No es que lo dejes ahí 10 años. Y vas a gastar menos, así es. Todo eso tiene como 10 años, pero la gacha no es pirado todavía, te la puedes comer. Exacto. Y yo veo gente, hay otra cosa, en Estados Unidos hay una cultura, tú que viviste allá en el estado de Georgia, hay gente que le llaman los preppers. Hay gente que viven pensando que el mundo se va a terminar y tienen comida almacenada para muchos años. Yo no critico a nadie, son diferentes estilos, pero el libro no es un preppering book. El libro va más atemperado a nuestro modo de vida común. Sí, el día a día del puertorriqueño y cómo estar preparado sin hacer un búnker debajo de la casa. Corre, ahí llegaste. Entonces, un pensamiento optimista, positivo y de ayudar a la comunidad. Porque nosotros en Puerto Rico, aunque tú te hayas criado en Guaynabo o en San Juan, eres igual de jíbaro que yo que me crié en Yabucoa. Nosotros somos la isla de ay bendito, ¿verdad? Ay bendito. Ese ay bendito no es malo, ese ay bendito habla de la bondad del puertorriqueño. Tony Croato, mano. Es un tipo que nace en Italia, se cría por allá por el cono sur, por Uruguay.
llega aquí con la hermana a cantar una temporada, llega a un hotel y cuando llega no hay nada abierto de comer, pregunta y la persona que está trabajando allí, no sé si era el guardia de seguridad, le entrega un sándwich a él y a su hermana que trajo de la casa y por eso es que él se enamora de Puerto Rico. Esa historia de él es genial. El boricua es así. Y como el puertorriqueño es así hospitalario, campechano, ese estilo de nosotros ser se refleja en las emergencias. En María tú lo viste, la gente se tiraba a la calle. Cuando ocurrieron los sismos, el país se autoconvocó. Yo veía grúas, flatbed, un gruero independiente con paletas de cosas que compraba la gente del área metropolitana a llevárselas a la gente de Yauco y Guánica durante los sismos. O sea, ese espíritu lo tenemos, pero un poco, ¿verdad? Encontré en mi trayectoria que no había una herramienta que consolidara todo y por eso es que me lancé en esta aventura nueva. Ya, sí que es como una guía para estas personas, bueno, obviamente, pero una guía para estas personas que a lo mejor se les puede hacer mucho más fácil ayudar y estar preparado en esos momentos. Estar preparado y entonces la guía también te permite preparar tu plan de emergencias para tu hogar. Pero aquí en tu estudio o en tu empresa, que tú eres un pequeño y mediano empresario muy pujante, van ustedes para adelante, creando contenido, haciendo negocios, pues tu negocio es como una extensión de tu hogar y de tus bienes. También funciona perfectamente bien para pequeños y medianos empresarios. Hay otro concepto que el libro, como quien dice, lo introduce, sería tema para expandirlo. Más adelante, la parte de continuidad de operaciones, porque cuando tú tienes tu casa, en el libro te explico, nadie que yo conozca quiere ir voluntariamente a un refugio de los que abren el gobierno en una escuela pública. Hay gente indigente que necesita ir ahí sí o sí. Pero el que trabaja por sí mismo, nadie quiere estar ahí por placer. Por lo tanto, te explico el concepto de cómo tú crear un círculo y un refugio alterno. Hay gente que tiene 2 casas, gente que tiene una casa de vivienda y tienen una casa de campo. Pues mira, ese puede ser un buen lugar para tenerlo como un refugio alterno. O con un familiar y un círculo de amigos. Mi papá me enseñó de pequeño que mis amigos son la familia que yo escojo. Y es un pensamiento bien poderoso. Por ejemplo, si tú empiezas a socializar conmigo y dices, con este Crespo, qué tipo cool, mano, está casado, el hombre es buen conversador, tenemos los mismos valores y de momento como que hacemos un engagement, yo conozco a tu pareja, a tu familia y se empieza a formar eso, tú puedes decir, oye Crespo, mano, si a tu casa tú la pierdes, brother, tú cabes aquí con tu familia, pero yo quiero establecer en mi plan de emergencias que si a mí me pasa lo mismo, yo pueda correr para donde ti. Ese tipo de conexión con tu comunidad, con tus amigos, claro que lo puedes hacer y crear tu refugio. Y lo mismo, si este lugar donde estamos grabando, haciendo tu contenido, se inunda o lo pierdes durante una emergencia, ¿has pensado dónde podrías continuar creando tu contenido después? Todo eso es parte del ciclo de manejo de emergencia, mano, y es importante pensarlo y hacerlo. Sí, no, información muy necesaria siendo puertorriqueño. Porque algo que pues me gustaría traer a la coleación, pues obviamente te lo había comentado, es el hecho de que yo vivía allá afuera y me percaté lo diferente que es la vida allá. Y una de las cosas incluye que lamentablemente pues Puerto Rico tenemos que estar en alerta siempre. Es como... Somos una isla, brother. Sí, sí. Y además de eso somos una isla que hay muchas cosas que se supone que funcionen bien, pero nos acostumbramos que no funcionen. Cosas bien bobas, como lo más simple, yo creo que es la energía eléctrica, que se puede ir a cada rato. Hace poco pasó lo de todavía los acueductos. Todavía sigue siendo una crisis. Todavía es una crisis los acueductos. Pero algo bien simple como lo que habías comentado del botón del celular, que ahora es más fácil. Pero, por ejemplo, allá yo me acuerdo que se me fue la luz, porque creo que fue por una tormenta eléctrica. Y yo entré al Georgia Power Electric, whatever, porque yo estoy en varios... En Estados Unidos tú puedes escoger diferentes compañías que te sirvan la energía. Exacto. Y entonces es como un celular. Pues tú entras, pones tu información. Tan sencillo como eso. Pones tu localización y te dicen, se fue por esto, llega en tanto tiempo y te vamos a dar un crédito de tanto por no haber tenido luz porque fue nuestra culpa, ¿sabes? Y tú, ¿qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Son cosas así que tú estás como que, espérate, se supone que sea así. Y entonces regresas a Puerto Rico y dices, nosotros no nos merecemos menos, brother. Claro. Pero lamentablemente vivimos de crisis en crisis. Y tienes razón. Es muy triste escucharte a ti como un joven emprendedor tener que decirme, Crespo,
tenemos que acostumbrarnos a cosas que no funcionan como deberían funcionar. Es lamentable. Y pues esa mentalidad creo que es extremadamente necesaria una guía como esta. Porque pues obviamente, y también la mentalidad de, no, espérate, ¿qué voy a hacer? O qué cosas están bajo mi control que nosotros no sabemos que están bajo nuestro control. Así es. Y ahora mismo, ¿qué tú crees que bajo tu trabajo, lo que tú hiciste, que ha sido una alerta siempre, pero que nunca fue? A lo mejor, qué sé yo, como un tsunami. A lo mejor los sismos, estamos en era sísmica, pero aquí es bien raro que pase un terremoto. Mira, O sea, en cuanto a ¿hace cuánto fue el último así, los de Guánica, que eso lo cogía todo el mundo por sorpresa? Cosas así que cuando, en tu experiencia de trabajo, ¿qué fue siempre alerta siendo funcionario público? mira, los sismos y los tsunamis son una de estas. Y fíjate, te voy a sugerir que en un futuro traigas aquí a la señora Krista von Hillebrand Andrade. Anda. Ese nombre es alemán. Andrade es ecuatoriano, que es su esposo. Ajá. Pero ella es una jíbara más lelolai que tú y yo. Una mujer azul. A la gente de la vida le empieza a hablar inglés porque piensan que es gringa, que es criada aquí. Su padre era alemán. Krista von Hillebrand Andrade trabaja con el Comité Internacional de Alerta de Tsunami, una puertorriqueña que preside eso en las Naciones Unidas. Pues ella trabaja con la NOAA. Wow. Ella está desde el Colegio de Mayagüez. Ella trabajó muchos años en red sísmica y es la persona que más domina ese tema, es nuestra mentora. En ese tema es Krista, mano. Mira, los sismos en Puerto Rico, desde que existimos hablando el español y documentando en el alfabeto que usamos, el primero ocurre en 1670 y luego en diferentes frecuencias, más o menos cada 51, 70 y pico, 100 años en promedio, han ocurrido, de lo que son datos, en mi opinión hay 6 sismos importantes, siendo el del año 2020 el último de esa secuencia más importante. Entre la secuencia sísmica de enero del 2020 al sismo de 1918, que fue en octubre, con el epicentro en el Cañón de la Mona, en esa placa que está para allá, hay 102 años de distancia. Y ese sismo fue de 7.3 grados de magnitud en la escala Richter. Eso fue un sismo muy importante en términos de magnitud. Entonces, la fuerza de ese sismo provoca un tsunami. En Puerto Rico han ocurrido algunos. Sin embargo, por las profundidades, otro tipo que puedes traer para acá otro día, José Molinelli, te voy a dar todos esos contactos. Zumba. Porque ya que estás entrando en este tipo de temas, sería un contenido espectacular aquí que se tomen un café contigo. Claro. José Molinelli es un geomorfólogo. Y José Molinelli es de las personas que mejor explica el concepto de nuestras profundidades oceánicas, las topografías de los terrenos. Un estudioso en esto. El tipo es un catedrático que está allá arriba, pero habla bien común y corriente para la gente, tiene esa capacidad. Así que de los estudios de todas estas figuras, ¿no? Sabemos que los tsunamis del Pacífico son muy diferentes a los de acá. Pero el de 1918, el mar se retiró. Si conoces el área de Mayagüez, a los amigos que conocen Mayagüez, el área donde está el Isidoro García, el gran estadio que se hicieron los centroamericanos, lo que es el área del litoral de Mayagüez, en esa área ahí, el mar se distanció. Entonces, los puertorriqueños de aquella época ven el mar irse después del terremoto, les despierta curiosidad y empiezan a caminar viendo el lecho marino, brother. Y entonces, según fueron para allá, cuando la gran ola regresa, la magnitud medía entre 21 pies aproximadamente, mató como a 50 y pico de personas en ese punto ahí. El mar penetra en tierra y llegó, hay quien dice que más o menos era como 1,5 pies lo que llegó hasta la carretera número 2 de Mayagüez. Hay un punto ahí que le llaman el viaducto. Por ahí debajo en esa carretera, que si mal no recuerdo, creo que es la Méndez Vigo, por ahí fue que llegó. O sea, se mantuvo como un evento costero. Qué horrible, vamos. Y en nuestros valles costeros, pues no hemos tenido tsunamis así tan poderosos. Pero todo esto no deja de ser algo que, ¿verdad? Siempre lo tenía cuando era director. Dios mío, ojalá que no me toque manejar una cosa como esta. ¿Y todo esto te lo educan para tú ser director? ¿O porque todo esto es escrito, ¿verdad? Esto es de periódicos y de científicos. Para dirigir la Agencia de Manejo de Emergencia es una designación de confianza del gobernador de turno.
naturalmente no van a nombrar a cualquier persona ahí. Van a buscar personas que tengan algún tipo de experiencia. Experiencia y cierto nivel de credenciales. En el caso mío, por haber sido, en ese momento era jefe de bomberos, mi carrera, aunque fue full en los bomberos, toda mi vida de manera paralela fui coordinador interagencial dentro de lo que era la estructura de manejo de emergencia. Y ocurre un dato bien interesante, y es que el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes, que es la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica reorganizaron el aparato de seguridad nacional después de las Torres Gemelas, la espina dorsal de ese sistema, el sistema de comando de incidentes, nos lo inventamos los bomberos y lo hemos custodiado por generaciones. En otras palabras, es lo que le llaman el mindset de un first responder. Nunca tú vas a escuchar a los bomberos decir, no vamos a poder apagar el fuego. Pueden decir, necesitamos más recursos o más caudal de agua, o necesitamos rutas para llevar heridos. Y entonces los bomberos desarrollamos hace más de 50 años ese método, el Incident Command System. Es una de las áreas que yo más he practicado y estudiado en mi vida. Y es fascinante. Y entonces ese sistema es lo que se utiliza en las emergencias. Entonces, precisamente el conocimiento... ¿A qué edad tú aprendiste esto? A mis tempranos 20 años. Wow. A mis tempranos 20 años. Entonces, hay una figura, Epi es mi mentor y uno de mis ideales en manejo de emergencia. En los bomberos hay una figura que yo no la conocí porque cuando él murió yo era muy niño. Raúl Gándara Cartagena, eso es otra figura, brother. Yo quiero cucar al Bori para que saque estos contenidos, pues tengo muchos documentos y la forma en que él lo maneja. Raúl Gándara, desde el año 42 hasta el 72, fue el arquitecto de los bomberos. Fue el presidente de la International Association of Firefighters. Y don Raúl Gándara escribió un libro que es considerado una de las obras maestras de la organización bomberil, que se llamaba El Manual del Bombero. Este libro se publicó en el año 55. Es el primer texto en la historia de la humanidad en español para formar y organizar cuerpos de bomberos, y lo usaba la defensa civil también. Entonces, cuando yo entré en esta profesión, yo soy una persona que cuando me involucro en algo, quiero aprender todo y lo hago con entrega, tú sabes. Y cuando empiezo a descubrir lo fascinante de eso, pues me voy por esa línea. Cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas, yo debía tener ya como unos 22, 23 años. Tuve la bendición de ir a Estados Unidos y poder formarme en diferentes academias junto con compañeros míos. Y entonces aprendí todos esos niveles, y obviamente cuando ocurre la vacante de un director de manejo de emergencia, el gobernador no lo pensó dos veces en designarme a mí. Y yo le dije, el gobernador que me nombró a mí fue Alejandro García Padilla. Yo estaba ese día en el salón gabinete, en el Consejo de Seguridad. Él me manda a buscar a la oficina y dice, jefe Crespo, está con la secretaria de la Gobernación, tenemos una vacante de manejo de emergencia. Y yo, caramba, ¿qué pasó con nuestro amigo Miguel? Y me dijo, mira, Crespo regresa a Estados Unidos con su familia. No pensamos en otra persona que no seas tú para correr la agencia. Y yo, caramba, gobernador, gracias. Y me dice, de paso, sigue siendo jefe de bomberos. En otras palabras, las dos cosas. Entonces, por medio peso. Es más trabajo. Pero ese año le agradezco mucho a la confianza porque cerró ese loop en mi carrera, ¿verdad? De bombero, y consagrarme como director de manejo de emergencia. Y fíjate, ahí viví dos eventos muy importantes. El primero, el primer apagón general en la historia de Puerto Rico en 36 años. Una explosión en Aguirre que dejó la isla sin luz por 5 días. ¿Cómo tú le explicas a un puertorriqueño que no vas a tener luz y no había pasado María ni nada de lo que estamos viviendo ahora? Y el segundo fue que me tocó ser el comandante de incidentes de la explosión o un fuego en el cuarto de máquinas del ferry que viene de la República Dominicana, con 522 personas a bordo, el barco. Ese fue el fuego que fue así el viejo San Juan, ¿verdad? American Cruise Fantasy. Ya, yo me acuerdo de eso. Yo fui el Incident Commander desde el punto de vista estatal, compartí el comando con el jefe de la Guardia Costanera, y eso es otra historia fascinante. Es el rescate más grande de un barco en llamas en aguas americanas desde 1954 al presente. Rescatamos a las personas en 3 horas y media. Solamente 28 personas tuvieron que llegar a salas de emergencia por lesiones menores cuando bajaron en los toboganes de evacuación. Y para orgullo nuestro, cuando estábamos reconciliando las personas afectadas que bajamos del barco, nosotros al pelo llevamos el accountability y le comimos los dulces a otras agencias en cierto sentido, ¿no? Pero nada, estábamos trabajando todos en el mismo equipo y fue una emergencia que se manejó espectacularmente bien. Este sistema de manejo de incidentes y comando de incidentes
es algo que se le debe inculcar a todo el mundo en la comunidad. Cada ciudadano debería entender cómo el gobierno maneja cíclicamente las emergencias y desastres, porque le va a dar un entendimiento de lo que está viviendo en su industria o en su vida cotidiana. Cuando me hablaste sobre la manera en que tú piensas, o sea, como first responder, ¿verdad? Sí. Esa mentalidad, creo que además de pues, obviamente la guía y todas estas herramientas que creaste y este espacio que estamos creando también para la gente común, Seguro. yo creo que la mentalidad es bien clave en todo. Y esa mentalidad de que no es que no podemos apagar este fuego. Necesitamos más recursos, necesitamos, qué sé yo, lo que sea. Pero esa mentalidad yo creo que te puede ayudar en la vida, en toda la vida. Porque pues hay veces que uno dice, pues me jodí, aquí fue. Y yo creo que Totalmente. esa es la mentalidad de la gente común en general. No solo de los puertorriqueños, sino que yo creo que cuando tú decides cambiar tu vida, espérate, yo tengo control de mi propia vida, yo puedo hacer esto, ¿qué yo necesito? Más recursos, más herramientas, más estudios, más educación, ¿sabes? Vamos por eso. Vamos por eso. ¿Cuán difícil es, tú crees, que adaptar esa mentalidad para una persona común o una persona que a lo mejor, pues tú sabes que, mira, no, cuando hay una emergencia, no es ponernos nerviosos, es respirar. ¿Y me entiendes? Y echar para adelante. Ajá. Mira, Don Cholito era el personaje en jíbaro de uno de los, yo diría, el comediante más importante de la historia de Puerto Rico, José Miguel Agrelo. El Choliseo se llama Choliseo por Don Cholito, porque se llama el personaje más icónico de todos los que él tuvo. Él tenía un programa en la televisión cuando yo era un niño que se llamaba Encabulla, Vuelve y Tira. El encabullar es que nuestros padres jugaban con un trompo de madera que tenía un clavo y entonces le ponían una cabulla, que era un hilo, y lo tiraban. Pues ese refrán lo que se refiere es que si el trompo no bailó, lo vuelvas a encabullar, pases el trabajo de nuevo y lo sigas intentando hasta que el trompo baile, ¿no? Y pienso que esa frase está en el mindset del puertorriqueño. Por lo tanto, eso que dijiste, la mentalidad de seguir intentándolo o buscar lo que necesita es necesaria, sí. Y precisamente yo le apuesto a eso, porque el puertorriqueño nunca se rinde. Nuestros boxeadores han dado pasta y queso y nunca se han rendido. Nuestro equipo de béisbol, en el clásico de béisbol, hasta el final. En el BCN, igual. Nuestros artistas van contra la marea, siempre. Esto es una isla, no conectada a un gran continente, etcétera, y la montamos. O sea, la idiosincrasia del puertorriqueño, yo pienso que tiene mucho de resiliencia, que es esa capacidad de coger golpes duros, pero anteponernos a ellos e irnos por encima y superarlo. Nosotros hemos resistido muchas cosas como país históricamente y hemos resistido en las emergencias y las hemos superado. Yo doy mucha charla comunitaria o compañía y le pregunto a la gente, ¿usted le tiene miedo a los huracanes? Mano, me encanta hacer eso en las conferencias. Tú ves a la gente, veo mujeres, damas de diferentes edades, hombres, se quedan bien serios y tú los ves que hacen como con coraje, pero o sea, miedo no. En otras palabras, no me gusta que venga, pero tú ves cómo se les transforma el rostro y entran en un mode como de combate, como que ¿qué vamos a hacer? Que venga para encima. O sea, vamos otra vez. O sea, esa es la mentalidad de un respondedor de emergencia. Y yo creo que los puertorriqueños naturalmente somos respondedores de emergencia. Eso está en nuestro ADN. El puertorriqueño condena el abuso. El puertorriqueño no soporta que alguien abuse de un niño, que abuse del poder. Pero el puertorriqueño como comunidad está dispuesto a todo para que la gente que esté a su alrededor estén bien. Y yo creo que esas agallas, eso que tenemos adentro, ¿no? Tirarlo en la mesa y seguir hacia adelante, esa mentalidad que, como bien dice, tenemos. Y como director de la Oficina de Manejo de Emergencia, ¿qué cambió en ti al ver? Porque, ¿verdad? Es como una lupa más grande, ¿verdad? Al tú ver, porque eras jefe de bomberos y ahora es como que, espérate, ahora es todo Puerto Rico y es la emergencia de todo Puerto Rico, ¿sabes? Me encanta cómo lo planteas porque exactamente así es y nunca nadie me había hecho una pregunta como esa. Sí. Fue como dar un zoom
Ajá. a mi carrera, porque manejar incendios, materiales peligrosos, rescate, que funciones de los bomberos, era algo que ya pues se me daba por naturalmente mi carrera. Pero yo tuve que montarme literalmente en un tren que iba a una velocidad bien elevada al caer ahí y hacer un zoom out. ¡Boom! Estamos hablando ya de que no es nada más trabajar con normas de incendios y cosas. Estamos hablando de geomorfología, de meteorología, estudios de suelo y manejo de emergencias, que en un momento hubo una controversia, no controversia, pero fue un tema de discusión pública, la preparación académica que deben tener los directores. Y definitivamente, un director de manejo, los estudios no te van a garantizar nada, ¿verdad? Pero una persona que vaya a dirigir ahí debe tener un bachillerato en conceptos de administración y gerencia y, si es posible, una maestría. Eso tiene una razón de ser. Emergency management. Cuando tú traduces management del inglés para el español, hermano mío, es gerencia. Y cuando tú eres director de manejo de emergencia, lo menos que tú vas a hacer es combatir fuego o hacer trabajo procedimental. Allí se trabaja gerencialmente con muchas ciencias, como te dije, que van desde el desprendimiento de la física, de la mecánica clásica de Newton, hasta ciencias sociales, porque tú estás bregando con hospitales, con organizaciones de base de fe, con comunidades. Eso que dijiste de que fue como una lupa, Ajá. brother, es como un zoom. Imagínate el lente que puede hacer el zoom más violento que pueda existir. Cuando tú pasas a dirigir manejo de emergencias, como un zoom out y ver una perspectiva bien amplia de mucho riesgo y de muchos programas y de coordinación y más coordinación, man. Mucha gente, yo no me acuerdo a quién fue quien le pregunté. Yo creo que fue a Sidre. Yo tuve a Sidre aquí hace como un año. Manolo, gran tipo. Manolo. Somos egresados de la misma universidad. Nos hicieron un reconocimiento un día, pues estudiamos en la Universidad Católica e hicieron un reconocimiento de alumnos distinguidos y casualmente en el mismo recinto, en Arecibo. Y cuando yo, Manolo Sidre, yo estudié en Arecibo. Qué gran tipo ese. Yo le hice la pregunta porque pues, obviamente él corrió para gobernador y después coge la posición de secretario de Desarrollo Económico. Ajá. Y yo le pregunto como, mira, obviamente cuando tú estás corriendo, tú tienes que hacer campaña. Y pues gran parte de la campaña es, de alguna manera u otra, ver si hablo negativo o no, o ver cómo puedo mejorar X cosas. Claro. Y ahora que entró, le pregunto, ahora que eres secretario, ¿qué ves diferente? ¿Qué problemas tenemos? O sea, que cuando la entrevistaste, él estaba de secretario del... Estaba. Sí, eso fue el año pasado. Y esa entrevista cogió... Wow, o sea, una de mis mejores top 10 entrevistas para mí esa fue porque habla también de los comienzos de su papá cuando abrió la panadería. Yo creo que yo la vi. Sí, y habló del negocio que tenían. Ajá. Yo creo que habló hasta de la receta del pan sobaco. Esa que misma, fue un accidente. misma. ¿Ves que te consumo? Sí. Yo vi esa entrevista. Durísima. Pues te pregunto, ¿qué cosas cambiaron en ti como, pues... Porque uno... Es que yo siempre he tenido la duda de qué significa ser un servidor público. Y creo que una cosa es servidor público, otra es ser político, otra es ser campaña. Y como que hay como que... Wow, haces una gran pregunta, mano. Mira, el ideal de un servidor público, si tú quieres entender qué es un servidor público, búscate la biografía de Manuel A. Pérez. Manuel A. Pérez no construyó un residencial público. Hay un residencial público que se llama Manuel A. Pérez. Importante. Esa está buena para las preguntas del Tony. Sí. Manuel A. Pérez fue un educador y un servidor público oriundo del pueblo de Comerío. Y él fue el primer director de la Oficina de Recursos Humanos, de personal del gobierno. Y ese señor es considerado como que el ideal de lo que es un servidor público. Un servidor público es una persona humilde de la comunidad que desde algún puesto en el gobierno va a siempre velar por el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, no de su interés propio. Porque un servidor público nunca dentro del servicio público va a poder generar riqueza, porque básicamente el sueldo de un servidor público es como si fuera un estipendio. No es una cosa, no es para buscar riqueza. Entonces, un funcionario público es cuando un servidor público, o como en el caso de Manolo, un empresario exitoso pero con mayúsculas, decide dar un paso. Entonces, ya para entrar entre el político y el funcionario, nos guste o no nos guste, la política es el instrumento
que puede llevar a una persona a convertirse en un gobernante o en un alcalde. Y entonces es bien triste que se ha perdido esa credibilidad en el funcionario político, porque la política tiene mucho de arte, en cierto sentido, pero la política, si la analizamos, ¿verdad?, de dónde viene, la política no es otra cosa que la toma del poder por medio del voto. Antes la toma del poder era por espadas y a cañonazos. O sea, sigue siendo la misma violencia, pero ya más verbal, más a través del anuncio, más a través del voto. Y las artimañas, las estrategias que muchos políticos se han valido, pues provoca que gente seria y decente no quiera entrar en ese campo. Entonces, en cierto sentido es parte de mi historia porque yo no me involucré en política y precisamente por eso soy un consultor independiente, porque llegó un momento dado en que ya el rango al que llegué, que era jefe de agencia, de ahí para arriba no había otra cosa que hacer, es política. Y gracias al amor de mi esposa y mis hijos, de mis padres y mis suegros, ese círculo íntimo, me dijeron, Crespo, ya tú ponchaste el ticket, tú le has servido al país 20 años y ya es hora de que te estrenes en otros escenarios. Una vez un político me dijo, contra chico, tú eres un tipo que disfrutas de buena cobertura mediática, tienes buena pinta, te expresas bien, tienes que... Yo le dije, mira muchacho, no, lo primero es que no me veo en el escenario, una, dos, mi familia no me apoya para hacer eso. Y una persona que estaba al lado de él me dice, ahora que Puerto Rico tanto que te necesita, no vas a correr. Y yo lo miré, porque esa persona evidentemente no corre para nada, pero está al lado de uno que corre. Y yo le digo, cuando tú tenías 19 o 20 años, tú has estado en un incendio, en un vertedero, tú solo, con un camión 20 años más viejo que tú, con las empaquetaduras de la turbina liqueando agua. O sea, la turbina evidentemente mecánicamente no está en su mejor parte óptima. Con un radio Johnson análogo y el radio, la batería ya no funciona y no tienes con quién comunicarte, sin celular, a las 3 de la mañana, escuchando aerosoles explotando al lado tuyo y tú sin saber qué hacer. No. No hablemos de edad. Tú entraste al fuego de la Caribbean Petroleum Corporation 3 horas después de la explosión y estuviste entre hidrocarburos por 4 días desatendiendo a tu familia, exponiéndote a eso y sin saber cómo reviente tu salud, rompa para el futuro, o has estado en una autopista rescatando a una persona con las piernas rotas, gritándote que la saques de ahí y no tienes un equipo de extricación funcionando para sacarlo. Tampoco. Pues yo viví eso. Creo que le he dado los mejores años de mi salud y de mi juventud al país. Así que creo que se le toca ya a otra gente y pues, hermano, tírate tú, brother. Entonces, hay gente que tiene que hacerlo. Sin embargo, hay políticos que son muy decentes. Hay funcionarios electos que tengo la mejor de las opiniones de ellos. Pero lamentablemente, las situaciones que se han dado en todas las administraciones del gobierno provocan que la gente pierda credibilidad. Yo soy una persona creyente y cuando hago mi oración diaria, mi devocional y le pido a Dios por mi familia, por Puerto Rico y por nuestros líderes. Porque que tengan el entendimiento y la sabiduría, porque nos guste o no nos guste, brother, los políticos van a estar y gobiernan los destinos de nuestro país. Mano, ¿cómo puedo poner esto? En el momento que tú fuiste director, me imagino que pasaron muchas cosas porque las mencionaste, pero ¿hubo algún momento que tú sabías qué hacer, pero no pudiste por líderes o por algún red tape que hubo de ser político? Dando una patada. Me vinieron como 3 flash. No me imagino, es que me imagino, pero... Sí. Mira, lo más difícil, y lo voy a decir con mucho respeto, es dirigir una agencia en el momento de una quiebra. ¿Ok? Cuando yo era jefe de los bomberos, mi jefe, el gobernador, las casas crediticias degradaron el crédito de Puerto Rico. Yo fui testigo de cómo el gobernador, ellos le dijeron, hay que hacer A y B en el gobierno. Y él lo hizo y nos apretó la tuerca a todos los secretarios de gabinete. Después le dijeron, hay que hacer C y D. Él lo hizo. Después le dijeron, hay que hacer E, F. Y siguieron. Y cuando llegamos como por la M del abecedario, degradaron el crédito.
Y el gobernador dijo una frase que se volvió lapidaria para él. Dijo, me valen las casas crediticias. Y tú sabes lo que quiere decir eso. Tú sabes, me las paso por donde no me da el sol. Estaba furioso, frustrado. Y eventualmente hubo que declarar el impago. Fue muy difícil. Pues, pana, si eso fue difícil para mi jefe y tuvo que reestructurar un sistema de retiro que los policías y la gente no lo podían ver. Él no quería hacer eso. Le tocó. Pues, brother, tú sabes lo que es que te llamen y te digan, mira, Crespo, a los bomberos le vamos a cortar 1.5 millones del presupuesto el próximo año fiscal. Y yo, ¿pero por qué? Los bomberos de Puerto Rico siempre se habían administrado muy bien. Corríamos nuestro presupuesto al centavo. Habían agencias en Puerto Rico que no pagaban la luz y el agua. Había agencias, los edificios del gobierno pagan renta a una autoridad, que es la autoridad de edificios públicos. Había agencias, esos gobiernos yo no les voy a pagar. El cuerpo bombero siempre fue disciplinado con sus finanzas. Y un día fui donde el gobernador, digo, gobernador, le tengo que decir algo. Yo me siento como el nene que se porta bien en la casa y lo castigan. O como el nene que saca buenas notas y el viaje es de la escuela para los nenes que están en otro proyecto y no para el que sacó buenas notas. Y me dijo, pues Crespo, así de difícil a veces puede ser el servicio público. Yo tuve que hacer buche. Fue complicado. Sin embargo, el gobernador fue conmigo bien especial y al final del cuatrenio me lograron autorizar el reclutamiento de bomberos dentro de la quiebra. Tuve que hacer eso. Sin embargo, el quizás hacer cosas que no me gustaban hacer porque el plan gubernamental era más grande que mis ideas en algún momento dado, posiblemente. Le doy gracias a Dios que viví eso porque eso me volvió bien creativo como jefe. Ajá. Entonces, como no entregué 30 o 40 camiones nuevos, pues yo no andaba tirado para atrás. Doy un anuncio bien brutal de que compré camiones por $15 millones. Entonces yo me tiraba a arreglar los parques de bombas con los propios bomberos, salía a ser el educador con la comunidad. Así que de las grandes crisis salen grandes oportunidades y pude ser un buen funcionario aún dentro de circunstancias bien adversas. Y volvemos, el gobernador no es que me quería hacer eso a mí, es que, pues, hermano, será el cuadro que había y si estás de jefe de agencia, claro, esto es lo que tenemos que hacer en conjunto todos. Crespo, gracias por el rato. Gracias a ti, le he pasado espectacular. Qué gran conversación, recordar tanta gente maravillosa, incidentes de impacto, así que... mano, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde te pueden buscar a ti en las redes? Todo eso para la gente. A mí me consiguen como Ángel Crespo Advisor en Facebook, en Instagram, y tengo canal en YouTube como Crespo Advisor. Pero el libro lo consiguen en todas las librerías de Puerto Rico. Norberto González en Río Piedra, Casa Norberto, Plaza Las Américas, El Candil en Ponce, La Casita Bookstore en Aguadilla. Librería educativa, que esa gente tiene varias librerías en todo Puerto Rico, ahí está, y toda la librería de Puerto Rico. En Puerto Rico hay un website que te lo envía a la casa, bien rápido, se llama Filos, Filos, filospr.com, pídeselo que te lo van a enviar a la casa. Brutal. El libro está en Amazon, pero le quiero hablar al puertorriqueño y a la persona de habla hispana que te sigue fuera de Puerto Rico. Pídelo en Amazon porque naturalmente está fuera de la isla. Pero el libro que estemos en Puerto Rico tiene una calidad de primer orden. Se imprimió en Puerto Rico. O sea, cuando lo compramos en Puerto Rico, es un libro impreso aquí. Amazon imprime on demand en Estados Unidos. Entonces, en verdad. Sí, mano. El libro, a los que lo compran acá en PR, le regalamos el bookmark que tiene los QR codes. Yeah. Y esto, como cierre... Cuando yo era un niño, esto venía en el periódico. Se llama un mapa de trayectoria. Ajá. Y cuando iban diciendo, mira, el centro del huracán va por la latitud tal, longitud tal, tú ibas marcando y vas siguiendo el sistema. Así que es como un clásico y tiene los números de contacto de algunas de las agencias más importantes en Puerto Rico, espacio para notas y tiene entonces los QR codes también. Cuando vas a la librería te venden, compras el libro por $19.99 y recibes como que el bundle, más tienes acceso a los videos. Así que está en todas las librerías de Puerto Rico, Emergencias y Desastres, una guía para desarrollar tu plan de emergencia. Gracias por tu labor. Definitivamente todo el mundo en las casas tienen que tener este libro para... Así es. Y pequeños y medianos empresarios. Estoy disponible para conferencias y charlas también. Ajá. En la medida que el tiempo me lo permite, me pueden escribir en mi mismo website, crespoadvisors.com,
o me pueden llamar al 787-206-9114. Un día un amigo me dice, Crespo, me llamó un señor para que le dé tu número, pero no me atreví yo. Papi, el número mío está en Google. O sea, eso es una búsqueda mía. El website está ahí. Son 787-206-9114. Compañías que quieran comprar libros directos conmigo, por ejemplo, para un grupo de empleados y demás. También tenemos esa alternativa y como soy un publicador independiente, negociamos el precio para... Yo lo que quiero, mira, es que el libro esté, como tú dijiste, en todas las casas, en todas partes, para que la gente lo use y se prepare, porque de verdad que es una gran herramienta. El comisionado actual lo vio, le encantó. Heriberto Sauri, que es un pasado director, un experto en esto, su reseña del libro me conmovió. Ada Monzón, figuras que están en este ministerio de vida, ¿verdad? Lo han visto y concluyen que es una gran herramienta, así que búsquelo en su librería favorita. Nuevamente, gracias. Gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Por favor, suscríbanse, compartan a todas esas personas que ustedes crean que sea necesario. Don Juan del Campo en todas las plataformas, Café en Mano Podcast y hasta la próxima. Seguimos.